Vamos a realizar unos últimos ejercicios relacionados con la serie de Fourier en tiempo continuo. En estos ejercicios vamos a reutilizar resultados previos y aplicar las propiedades de la serie de Fourier. Y va a aparecer aquí una nueva propiedad, que es la propiedad de la diferenciación, es decir, cómo se alteran los coeficientes espectrales de una señal x de t cuando esa señal es derivada en el tiempo. Vamos a ver que en frecuencia o en sus coeficientes espectrales aparecen multiplicados por una constante. Entonces, para realizar el ejercicio 3.7, vamos a reutilizar el resultado que teníamos en el ejercicio 3.6. Fue el último que realizamos la clase anterior. Entonces, en el ejercicio 3.6 nosotros sacamos la serie de Fourier de una onda cuadrada periódica que ha sido desplazada. Entonces, si nosotros reescribimos ese valor aquí, en el ejercicio 3.6 teníamos una señal en el tiempo que era una onda cuadrada periódica que había sido desplazada a una unidad y le habíamos sumado una constante. Aplicamos propiedades y nosotros llegamos a determinar los coeficientes espectrales de esta señal. Entonces, esta señal la llamábamos la señal G de t, que tenía, a ver, aquí era 1, que llegaba a 2, tenía una amplitud de medio aquí, de menos un medio por acá. Aquí estaba menos 1 y aquí estaba menos 2. Esta señal G de t era una onda cuadrada periódica que la descompusimos en una serie de Fourier aprovechando el resultado de la onda cuadrada periódica previa que resolvimos, determinando que esta señal de aquí era la misma señal desplazada y con un cambio en amplitud. De esta señal nosotros llegamos a determinar los coeficientes espectrales. Estos coeficientes espectrales, si utilizamos la notación del ejercicio anterior, los escribimos como los coeficientes espectrales de sub k. Y estos coeficientes espectrales de sub k los vamos a escribir aquí. Los vamos a reutilizar en este ejercicio 3.7. Entonces esos coeficientes espectrales serán igual al seno de pi k sobre 2 sobre k veces pi. Y esto multiplicado por una exponencial, que era la contribución del desplazamiento de esta señal en el tiempo, que era menos j k pi medios. Ese era válido para valores de k distinto de 0 y el valor para k igual a 0, que es el valor de c, valía 0. Este resultado arribamos nosotros en la clase anterior, en el último ejercicio. Y este lo vamos a utilizar para resolver la parte 3.7, el ejercicio 3.7. Entonces, en este ejercicio 3.7 nos dan una señal que es una onda triangular, similar a la que hicimos con ustedes ayer en Wolfram Matemática, pero aquí tiene una particularidad de estar desplazada. Entonces, esta señal es una onda triangular periódica. Vamos a dibujar aquí una parte de esa señal. Y esta señal la vamos a etiquetar como la señal X de t. Aquí es importante ir identificando las etiquetas de las señales para ir aplicando las propiedades y las simplificaciones. Aquí vale 2, aquí vale 4, aquí vale menos 2, aquí vale menos 4. Y este tiene una altura de una unidad. Nosotros podemos ver fácilmente que esta señal de aquí tiene un periodo que es igual a 4 unidades de tiempo. Entonces pueden observar justamente esta parte de aquí que se ve claramente que esta señal se repite cada 4 unidades de tiempo. O también, vamos a poner aquí etiquetar un periodo, lo puedo ver desde menos 2 hasta 2, que también me sirve para determinar el periodo de esta señal. Una vez que yo tengo el periodo, yo puedo encontrar el omega sub 0. Recuerden que el omega sub 0 es parte de
de las exponenciales complejas que utilizamos para descomponer la señal periódica. El omega sub 0 es esta ecuación, ya la vimos al inicio, en la primera semana, 2pi sobre t. Entonces, este omega sub 0 de esta señal en particular, escribirlo así con una flechita, es igual a pi medios. Es igual a pi medios. Una de las cosas que ustedes pueden notar entre esta gráfica de la señal x de t y esta señal g de t es que si yo derivo esta porción de la señal que tiene pendiente 1/2, la derivada me va a dar resultante esta constante que está aquí. Y si yo derivo esta porción de la señal que tiene pendiente menos 1/2, me va a devolver esta porción de la señal. Noten que esto es válido en un periodo, por tanto va a ser válido para todo el resto de la señal. De esa forma yo puedo decir que esta señal g de t, que está aquí arriba, es la derivada de esta señal x de t que quiero analizar. Es decir, que g de t es igual a la derivada de la onda triangular periódica. Ustedes lo pueden observar en estos dos gráficos. Esta señal de aquí tiene una pendiente de 1/2, es decir, es x, perdón, medios, y esta señal de acá tiene pendiente negativa, menos 1/2 t. Derivo esta porción, va a ser una constante igual a 1/2, que es justamente esta porción de la señal g de t. Y si yo derivo esta porción de aquí, me va a dar menos 1/2. Entonces es evidente que la señal g de t, que es la que nosotros encontramos sus coeficientes espectrales en el ejemplo anterior, es igual a la derivada de esta onda cuadrada periódica. Y con este resultado, y aplicando la propiedad de la diferenciación que lo vamos a escribir aquí, podemos determinar los coeficientes espectrales de esta onda triangular periódica sin necesidad de utilizar la ecuación de análisis de la serie de Fourier. ¿Cuál es la ecuación de análisis de la serie de Fourier? La ecuación de análisis de la serie de Fourier es que los coeficientes espectrales es la integral sobre cualquier intervalo de un periodo de la señal que yo quiero descomponer multiplicada por esta exponencial. Ahora yo puedo coger esta señal x de t, que es la onda triangular, y colocarla en esta ecuación. Puedo hacer eso. Y voy a obtener estos coeficientes espectrales. Sin embargo, el proceso es un poquito más largo, así que vamos a simplificarlo utilizando las propiedades que hemos venido estudiando. Entonces vamos a ver cómo resolvemos esto reutilizando el resultado del ejemplo anterior. Vamos a utilizar aquí una nomenclatura y vamos a, mejor dicho, reutilizar la nomenclatura y vamos a decir que esta señal, vamos a grabar aquí debajo, que quede más ordenado. Esta señal g de t, que es la onda cuadrada del ejemplo anterior, tiene unos coeficientes de la serie de Fourier que los vamos a etiquetar como d sub k. Noten que son los d sub k que llegamos en el ejercicio anterior. Y vamos a decir que esta señal x de t, que es mi onda cuadrada periódica, onda triangular periódica, tiene unos coeficientes de serie de Fourier. Y estos vamos a etiquetar como e sub k. Estas etiquetas nos van a servir para ir aplicando las propiedades y llegar a determinar estos coeficientes espectrales que están aquí. Ahora, existe una propiedad de la serie de Fourier que es la propiedad de la diferenciación. Esta propiedad dice que si yo tengo una señal x de t que es periódica, continua, y yo saco los coeficientes espectrales de esta señal, si es que yo derivo esta señal en el tiempo, los coeficientes espectrales son los mismos coeficientes a sub k, pero multiplicados por esta constante compleja que es j k omega sub 0. Entonces ustedes pueden observar que cuando yo derivo una señal en el tiempo, que es la señal x de t, los coeficientes espectrales son los mismos. La única diferencia es que aparecen multiplicados por esta constante compleja que es jk omega sub 0. Y esa es la propiedad que nosotros vamos a aplicar aquí para simplificar el cálculo de estos coeficientes e sub k. Entonces,
Si aplico esta propiedad, yo puedo decir que estos coeficientes de sub k de aquí, que corresponden a la serie de Fourier de esta señal g de t, que es la onda cuadrada, estos son iguales, si sigo esta propiedad de aquí, a j veces k omega sub 0 e sub k. Entonces noten que lo que yo estoy colocando aquí proviene de esta relación que hemos descrito antes. Si yo derivo la onda triangular, me da la onda cuadrada. Yo estoy buscando los coeficientes e sub k. Entonces aquí yo tengo que despejar estos coeficientes e sub k. Y si yo despejo, digo que e sub k, esto es igual a 1 sobre j k omega sub 0 multiplicados por los d sub k. Multiplicados por los d sub k. Si volvemos nosotros acá a la respuesta del ejercicio anterior, vemos que nosotros ya hemos determinado cuáles son esos d sub k y corresponden justamente a esta señal que estamos observando aquí. Entonces, este resultado lo vamos a reescribir debajo. Entonces, escribamos esto por acá. E sub k es igual a 1 sobre j. Ya sabemos cuánto vale omega sub 0. Vamos a reutilizar ese resultado. Omega sub 0 vale pi medios. Entonces vamos a escribir aquí cuánto vale el omega sub 0. 1 sobre jk omega sub 0 que vale pi medios. Y aquí lo que vamos a hacer es reescribir este resultado que está acá, que era igual al seno de k pi medios sobre, vamos a ver cuánto valía, sobre kpi por esta exponencial. Sobre kpi por e a la menos j k pi medios. E a la menos j k pi medios. Este resultado de aquí es válido para k distinto de 0. Es válido para k distinto de 0. Si nosotros simplificamos un poco más esto, coeficiente espectral, E sub k, haciendo la simplificación algebraica de aquí, va a ser igual a 2 veces el seno de k pi medios dividido para j, que multiplica a k veces pi cuadrado. Entonces pueden notar que este 2 de aquí se va para arriba. Este kpi con este kpi de aquí generan este cuadrado. El j se queda igual. Ese se queda igual. Por esta exponencial que esté aquí, por e a la menos jk pi medios. Este resultado es válido para k distinto de 0. Ahora, si yo quiero encontrar el valor para k igual a 0, puedo hacerlo por dos caminos, como hicimos en los ejemplos anteriores. El primer camino es utilizar la ecuación de análisis de la serie de Fourier. Podemos escribir aquí la ecuación de análisis para hacer la simplificación cuando k vale 0. Y dice que a sub k es igual a 1 sobre periodo integral sobre cualquier intervalo de un periodo de la señal xt e a la menos jk omega sub 0t dt. Si esta ecuación yo la simplifico para k igual a 0, esa simplificación me va a dar que el coeficiente a sub 0, que es el coeficiente de C o la valor constante de esta representación, es igual a 1 sobre periodo integral de la señal cualquier intervalo de un periodo. Ustedes pueden notar aquí que cuando k vale 0, todo este valor de aquí se hace 0 y va a quedar e elevado a la 0, que es igual a 1. Entonces aquí queda simplemente la integral en un periodo de la señal x de t. Esa señal x de t de aquí es nuestra señal triangular que estamos analizando. Ustedes pueden observar que si yo hago la integral de menos 2 hasta 2, voy a tener esta función por partes. Esta va a ser una parte y le voy a tener que sumar esta otra parte. Y eso vamos a realizar aquí en la integración. Aquí valía 1, entonces esta porción de la señal tiene una pendiente de 1 medio, que da justamente esta recta de aquí, media t. Entonces el término es sub 0. Escribamos bonita esta.
E sub 0, que es el que es la notación que estoy utilizando para esta señal de aquí, es igual a 1 sobre periodo. Sabemos que el periodo vale 4. Entonces, como es una señal que está compuesta por esta recta de aquí y esta recta de acá, tengo que hacer la integral en cualquier intervalo de un periodo. Y voy a hacer la integración entre menos 2 y 2. Entonces, la primera integral va desde menos 2 a 0. Y esa señal de ahí vale menos un medio t de t más la integral entre 0 y 2 que corresponde a esta porción de aquí. Ahí la señal en ese intervalo vale un medio t de t. Esa integral de aquí es bastante sencilla. Ustedes me imagino que ya la han de haber hecho mentalmente. Y ya saben que es igual a un medio. Es igual a un medio. Recuerden que el valor para k igual a 0 es un valor que es siempre constante. Por eso se le conoce como el valor de cero de corriente directa. Es siempre constante ese valor. A sub 0 que está ahí. El otro camino que se puede hacer para encontrar el valor en k igual a sub 0 es tomar los coeficientes e sub k, que son los que hemos encontrado aquí, utilizando esa propiedad de la diferenciación, evaluar para k igual a 0, y si es que en caso existe una indeterminación, aplicamos la ley de Hopital. Entonces la ley de Hopital tiene que derivar arriba, derivar abajo y evaluar nuevamente en el valor que da la indeterminación, que es k es igual a 0. Ustedes pueden notar que aquí cuando hagan la derivada de la parte de arriba, van a tener que aplicar la regla de la cadena, que es la derivada del producto de dos funciones, que es la derivada de la primera por la segunda, más la derivada de la segunda por la primera, y después derivar abajo. Estas derivadas, noten que aquí les va a quedar 2 veces k, posiblemente continúe la indeterminación, y tienen que aplicar otra vez derivada arriba, derivada abajo, y evaluar. Entonces ustedes pueden notar que en este caso particular, aplicar Hopital para determinar el coeficiente en k igual a 0 es más largo que aplicar directamente esta ecuación de aquí, que nos da la serie de Fourier. Entonces, dependiendo de cómo es la señal, ustedes pueden escoger de qué forma determinan el valor en k igual a 0. Entonces ya tenemos determinados los coeficientes espectrales de la onda triangular periódica. ¿Qué hemos utilizado? Hemos utilizado la propiedad de la derivada de la serie de Fourier y también un resultado previo en el cual nosotros determinamos la serie de Fourier de una onda periódica que ha sido desplazada y sumada a una amplitud. Entonces nos hemos evitado hacer la integración. Ahora, si es que ustedes quieren hacerlo con esta ecuación de análisis, lo pueden hacer, sino que va a salir un poquito largo. Está en este valor de A sub K. Yo lo que he visto es que en los exámenes, cuando reciben una señal y tienen que calcular los coeficientes espectrales, aplican directamente la ecuación y se demoran un poco más y a veces se equivocan porque existe más matemática algebraica que realizar. Pero conforme ustedes hagan los ejercicios, pueden reutilizar resultados previos, propiedades, y ustedes pueden notar que es simplemente una cuestión de multiplicaciones, divisiones, despejes y listo. Vamos a realizar la serie de Fourier de una señal que vamos a utilizar cuando veamos la parte del capítulo de muestreo. En el capítulo de muestreo, nosotros vamos a tener una señal continua que tiene una cierta frecuencia y esa señal vamos a obtener en intervalos fijos de tiempo muestras de esa señal y cuando se realiza con una cierta velocidad que se conoce como la tasa de Nyquist, vamos a también resolver por qué tenemos que utilizar esa tasa de Nyquist. A partir de esas muestras podemos reconstruir la señal. Esta parte del muestreo es un enlace que se hace entre las señales continuas y las señales discretas. Y una de las funciones matemáticas que sirve para realizar ese tipo de muestreo las vamos a trabajar aquí. Nos va a servir también para llegar al análisis de esa frecuencia de Nyquist. Entonces, este es el ejemplo 3.8. Y en este ejemplo 3.8 aparece una señal que se conoce como el tren de impulsos periódico. Tren de impulsos periódico.
Entonces vamos a dibujar primero la señal y lo vamos a hacer después de escribir matemáticamente. Entonces en 0 yo tengo un impulso. Ya saben que ese 1 de ahí representa el área de ese impulso. Aquí en T tengo otro impulso. Aquí en 2T tengo otro impulso. Igual para acá en la parte negativa del tiempo. Y como es periódico, utilizamos esos 3 puntitos de aquí que indican que la señal continúa. Esa va a ser mi señal X de T. Ustedes pueden observar que es periódica, que es continua y va a tener una representación en series de Fourier. Ahora, esta señal X de T, vamos a escribirla acá matemáticamente. Esta es igual al sumatorio de la función delta de T menos K veces T mayúscula, que es el periodo. Que igual menos infinito más infinito. Esta es mi señal X de T que está aquí representada matemáticamente de esta forma. Si nosotros queremos, por ejemplo, desmenuzar un poco esta ecuación para unos pocos valores de K, podemos hacerlo desde menos 2 hasta 2 y tendremos que esta señal X de T sería igual a delta de T más 2T, correspondería al valor de K menos 2 más delta de T menos más T mayúscula más delta T más delta de T menos T y más delta de T menos 2T. Aquí he hecho correr este sumatorio de aquí, simplemente con el intervalo desde K igual menos 2 hasta K igual a 2, que genera la señal que está aquí dibujada. Entonces aquí ustedes pueden identificar rápidamente que esta representación de aquí corresponde a esta señal que tiene el nombre de particular de ser tren de impulsos periódicos. Ahí le podemos poner nombre a esta señal. Es un tren de impulsos. Impulsos es porque estamos utilizando la función delta. Periódicos, porque son periódicos, porque se repiten en un cierto instante de tiempo fijo que es el T mayúsculo. Tren de impulsos periódicos. Ahora, de esta señal tren de impulsos periódicos, yo quiero determinar cuáles son sus coeficientes espectrales, es decir, de esta señal XT, que está dibujada arriba y escrita matemáticamente arriba también. Quiero sacar la serie de Fourier y determinar sus coeficientes espectrales a sub K. Ya sabemos que para encontrar los coeficientes espectrales puedo utilizar o mejor dicho, debo utilizar la ecuación de análisis de esta serie de Fourier. XT, que es la señal E a la menos JK omega sub 0T de T. Entonces, esta ecuación de aquí dice que yo puedo hacer la integración en cualquier intervalo de un periodo. Y vamos a hacer nosotros la integración desde este instante de tiempo de aquí hasta este instante de tiempo que está acá. Este instante de tiempo de aquí es menos T medios y este instante de tiempo de acá es T medios. Entonces apliquemos la ecuación. Entonces vamos a aplicarla por acá. Entonces mis A sub K es igual a 1 sobre periodo integral. Aquí dice sobre cualquier intervalo de un periodo y ese intervalo de un periodo que hemos seleccionado es menos T medios sobre T medios. ¿Cuánto vale la señal en ese intervalo? Si regresamos al gráfico, la señal en ese intervalo que hemos escogido de menos T medios hasta T medios, la señal vale delta T. Entonces escribamos aquí cuánto vale la señal delta T y multiplicado por esta exponencial integramos. Entonces la exponencial es E a la menos JK omega sub 0 T de T. Aquí podemos aplicar la propiedad de selección del impulso que dice que una señal que es multiplicada por un impulso es igual a la señal evaluada en el desplazamiento del impulso multiplicada por el impulso. Escribamos acá esa propiedad para recordarla. Entonces dice que cualquier señal x de t que es multiplicado por un impulso delta t
es igual a la señal evaluada en 0. Noten que el impulso está desplazado a 0 veces el impulso. Se llama la propiedad de selección del impulso, que ya la hemos visto antes. Y eso la vamos a aplicar en esta parte de aquí. Entonces, si lo aplicamos directamente, yo tendría aquí que esta porción sería un delta t por e a la menos jk omega sub 0 y t evaluada en 0. Todo este exponencial de aquí ¿se acuerdan que es la constante de Euler que vale 2.71 y muchos números más porque es irracional? Entonces es 2.71 elevado a la 0, queda justamente 1. Entonces esta parte de aquí es igual a 1. Y lo que me va a quedar dentro de la integral es simplemente el delta t. Pero si nosotros recordamos que esta función delta t es una señal que tiene un área igual a 1. Y con esta integral yo estoy encontrando el área debajo de esa curva. Es decir, que la integral de esta función delta t en ese intervalo de menos t medios a t medios es igual a 1. Entonces yo puedo coger y simplificar. Decir que los coeficientes espectrales son iguales a 1 sobre t. Entonces, ¿qué puedo decir de aquí? Que todos estos coeficientes espectrales de la serie de Fourier son idénticos. Entonces puedo decir que los A sub k son idénticos. Son idénticos. ¿Qué más puedo decir? Que estos A sub k son reales. ¿Y qué más puedo decir de estos A sub k? Que estos A sub k tienen una simetría par. Tienen una simetría par. Obviamente, simetría par con respecto a k. Es decir, que si yo graficara estos coeficientes espectrales, recuerden que si bien la señal es continua, los coeficientes espectrales son una secuencia discreta, en el instante 0 tendría que valer 1 sobre t, en k igual a 1, 1 sobre t, k igual a 2, 1 sobre t, y así. En menos 1, igual tiene amplitud 1 sobre t, que es lo que hemos determinado. En menos 2, también 1 sobre t, y se va. Entonces aquí ustedes pueden ver esta característica de que estos A sub k tienen simetría par, porque si esta señal de aquí ustedes la reflejan, queda exactamente la misma señal. Entonces podemos observar en este ejercicio esa característica que tenía, que nos daba la propiedad de la serie de Fourier, que si la señal tenía una cierta simetría en el tiempo, sus coeficientes espectrales mantenían la misma simetría. Como esta señal, que es el tren de impulsos periódico, tiene simetría par, sus coeficientes espectrales que los hemos determinado aquí también tienen la misma simetría par. Y adicionalmente también son reales, dado que XDT es real. Entonces había esa propiedad que también lo pudimos haber analizado en el ejemplo anterior, donde aparecía una señal simétrica par. O sea, la señal tiene que ser real y par. Sus coeficientes espectrales son reales y tienen simetría par. Si la señal es real e impar, sus coeficientes espectrales son impares, con la simetría impar, y los A sub k son puramente imaginarios. En este caso de aquí se ve justamente que la simetría se mantiene. Los tren de impulsos periódicos son simétricos pares y los A sub k también son simétricos pares. Ahora vamos a explorar un poco este resultado comparándolo con la onda cuadrada periódica. Esta onda cuadrada periódica va a aparecer en varias partes de este curso, porque en el contexto de las comunicaciones digitales también la van a utilizar bastante para lo que es la determinación de los filtros, ancho de banda, etc. Entonces tenemos que tener claro cómo trabajar con esta onda cuadrada periódica, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Entonces, vamos a hacer una relación de esta señal xt, que es nuestro tren de impulsos periódico que hemos determinado los coeficientes espectrales, con esta señalcita g de t, que era para nosotros
la onda cuadrada periódica. Entonces vamos a dibujar aquí la GDT y vamos a ver esa relación que existe. Entonces acordémonos que esta señal tenía una duración de menos T1 hasta T1, amplitud 1. Esta aquí es la señal GDT. Acá tenía medio periodo, acá menos medio periodo y menos periodo. Era nuestra onda cuadrada periódica y a esta nosotros en la serie de Fourier determinamos los coeficientes C sub k, determinamos los coeficientes C sub k. Ahora, para realizar esta comparación vamos a utilizar una nomenclatura para irnos orientando en este ejercicio. Vamos a decir que x de t tiene una representación en series de Fourier que van a ser los A sub k. Esta para mí es esta señalita tren de impulsos, la última que hemos trabajado. La señal G de t va a tener una representación en series de Fourier que van a ser los C sub k. Y la señal Q de t, que la vamos a escribir más abajo, que nos va a servir para comparar estas dos señales, va a tener unos coeficientes espectrales B sub k. Y con estas etiquetas vamos a poder orientarnos en la matemática de este ejercicio. Ahora supongamos que nosotros a esta señal de aquí le sacamos la derivada. Ustedes saben que la derivada de un escalón, ustedes recuerdan la derivada de un escalón. A ver, es que vamos aquí. Esa U salió un poquito chueca. La derivada de una función escalón genera la función delta. Y ustedes pueden notar que esta señal de aquí son escalones. Entonces, de los escalones voy a obtener funciones delta. Esas funciones delta van a aparecer en las discontinuidades de la señal. Entonces, aquí voy a tener la derivada de esta señal de aquí, g de t. Y esta la vamos a llamar q de t, que es la que hemos escrito aquí. Entonces, la derivada de estos escalones me va a dar funciones delta y esas funciones delta van a estar ubicadas en las discontinuidades. ¿Dónde están las discontinuidades? Están aquí resaltadas. En estas discontinuidades voy a tener funciones delta. Cuando la discontinuidad va de un número menor a mayor, el delta va hacia arriba. Y cuando la discontinuidad va de un número mayor a menor, como en el caso de esta parte de aquí, el delta va a ir hacia abajo. Entonces aquí voy a tener un delta hacia arriba, que como ustedes pueden ver, va de un valor menor hacia otro mayor. Aquí tengo de un valor mayor hacia uno menor, entonces el delta va hacia abajo. Este va a estar ubicado en T1 menos T1. Área menos 1, aquí 1. Igual acá voy a tener un delta en la discontinuidad. En esta discontinuidad de aquí voy a tener un delta hacia abajo. Aquí voy a tener un delta hacia abajo y en esta discontinuidad de aquí voy a tener un delta hacia arriba. Aquí está ubicado menos T. Y acá está ubicado T. No olvidemos que siempre hay que colocar las etiquetas en esa señal. Entonces, esta señal que ustedes observan aquí, que ya pueden encontrar una semejanza con el tren de impulsos que hemos resuelto antes, corresponde a la derivada de mi onda cuadrada periódica. Y yo puedo decir que esta señal Q de t, que es la derivada de esta onda cuadrada periódica, puede ser representada utilizando el tren de impulsos continuo que vimos al inicio de este ejemplo. Ese tren de impulsos continuo lo hemos etiquetado con la letra X de t, entonces es el tren de impulsos continuo desplazado de unidades hacia la izquierda menos este tren de impulsos continuo desplazado de sub 1 unidades hacia la derecha. Entonces ya tengo representada la derivada de la onda cuadrada periódica utilizando el tren de impulsos continuo, Y de esta señal de aquí, yo quiero conocer o calcular sus coeficientes espectrales, que son los coeficientes B sub k. Entonces noten que son justamente los B sub k que hemos etiquetado acá arriba para irnos orientando en este ejercicio.
Entonces vamos a aplicar aquí las propiedades para llegar a encontrar estos coeficientes. Podemos utilizar también la ecuación de análisis, pero si ustedes lo hacen en la comodidad de su casa, pueden notar que es un proceso más largo. Casi todo el tiempo, de hecho, lo que ustedes van a utilizar de esta materia en la parte de comunicaciones digitales son aplicación de las propiedades. La aplicación de las propiedades simplifica muchísimo el cálculo de la salida de un sistema, que es la intención de hacer esta descomposición en exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Entonces, noten que lo que yo tengo aquí es que la señal ha sido desplazada en el tiempo, y ya sabemos que un desplazamiento en el tiempo, en el coeficiente espectral, lo que produce es la multiplicación por una exponencial cuya fase es proporcional a ese desplazamiento. Podemos reescribir acá esa propiedad. Esa propiedad decía que si tenemos una señal x de t, que en su serie de Fourier me da unos a sub k, si esta señal de aquí yo la desplazo, ¿cierto? T sub 0, lo que voy a tener aquí son los mismos coeficientes a sub k, pero en este caso aparece multiplicada por una constante que es jk omega sub 0 t sub 0. Es decir, que este t sub 0 de aquí aparece acá. Noten que x de t tiene coeficientes espectrales a sub k. Cuando la señal se desplaza, se mantienen los mismos coeficientes a sub k, con la diferencia que son multiplicados por esta exponencial que está aquí. Y esta exponencial lo que va a hacer es cambiar la fase, de que aquí tengo una fase que es proporcional a t sub 0. Al multiplicarse con estos a sub k va a cambiar la fase de esa señal. Entonces, desplazamiento del tiempo cambia la fase de esos coeficientes espectrales. Entonces aplicamos esa propiedad aquí. Y otra de las propiedades que vamos a aplicar, como ustedes pueden observar, es que aquí tengo una suma de estas dos señales y aplicamos la propiedad de linealidad de la serie de Fourier. Es decir, que estos coeficientes b sub k de aquí van a ser igual a estos coeficientes de aquí más estos coeficientes que están acá. Y estos coeficientes son los coeficientes de la señal x que han sido desplazados. Es decir, va a aparecer por aquí una exponencial proporcional a ese desplazamiento. Entonces, en esta parte de aquí, si regresamos a la notación que escribimos acá, decíamos que la señal x de t va a tener coeficientes a sub k. Y esa señal x de t es el tren de impulsos que hemos encontrado. Más arriba donde los a sub k eran igual a 1 sobre t. Volvamos acá. Entonces, 2b sub k es a sub k multiplicado por e a la jk omega sub 0 t1 menos a sub k e a la menos jk omega sub 0 t1. Aquí me olvidé ponerle el signo menos. Cuando aquí es menos, aquí va menos. Y cuando aquí es más, aquí va más. Esa me falta agregarla aquí. Entonces noten que esto ya se transforma en una cuestión algebraica. Todo lo que ustedes aprendieron en el colegio de álgebra, vamos a aplicarlo aquí. Entonces aquí extraigo la sub k y voy a tener aquí e a la jk omega sub 0 t sub 1. Falta aquí el t sub 1. Y aquí tengo que corregir es t sub 1, porque aquí el desplazamiento t sub 1, aquí tiene que aparecer este t sub 1. T sub 1 menos e a la menos jk omega sub 0 t sub 1. Ustedes ya debieron identificar que esto de aquí corresponde a una señal seno. Escribamos aquí cuánto vale el seno. Entonces, el seno de un teta es e a la menos e a la j teta menos e a la menos j teta sobre 2j, ¿cierto? Si este 2j yo lo paso a multiplicar acá, voy a tener un 2j seno de teta, que es igual e a la j teta menos e a la menos j teta. Y si ustedes hacen la comparación de esta parte de aquí
con esta parte de aquí, pueden observar que en esto que está entre paréntesis es justamente un 2j seno de teta. Como ya sabemos que estos A sub k que provienen de la onda del tren de impulsos periódico son iguales a 1 sobre t, ya puedo determinar que estos B sub k es 1 sobre t. Ya sabemos que este de aquí es un 2j seno de k omega sub 0 t1. K omega sub 0 t1. Y aquí ya puedo aplicar la propiedad de la derivada. Reescribamos acá la propiedad de la derivada. La propiedad de la derivada decía que si yo tengo una señal xt que tiene unos coeficientes espectrales a sub k, si esta señal yo la derivo en el tiempo, voy a tener los mismos coeficientes a sub k, pero multiplicados por una constante compleja que es jk omega sub 0. Es decir, que cuando yo derivo la señal en el tiempo, los coeficientes espectrales se mantienen, pero aparece aquí este factor que es esta constante compleja, que es jk omega sub 0. Entonces aplico esta propiedad de la derivada de aquí para, a partir de este tren de impulsos, llegar a la serie de Fourier de esta señal onda cuadrada periódica. Entonces, estos B sub k van a ser igual a jk omega sub 0 c sub k. Regresemos a ver quiénes serán los c sub k. Entonces, como ustedes pueden observar, c sub k son los coeficientes espectrales de esta señal g de t, que es mi onda cuadrada periódica. Volvamos acá. De donde yo puedo despejar c sub k, que es igual a 1 sobre jk omega sub 0 veces b sub k. Y como yo ya tengo los b sub k de aquí, los reemplazo acá. Entonces c sub k es igual a 1 sobre jk omega sub 0 por 1 sobre periodo 2j seno de k omega sub 0 t1. Entonces aquí ya suman algunas simplificaciones. Por ejemplo, una simplificación es que este j de aquí se va con este j de acá. Este omega sub 0t, si nosotros recordamos la ecuación que decía que omega sub 0 es igual a 2pi sobre periodo, si hago un despeje, yo sé que 2pi es igual a omega sub 0 por t. Entonces este omega sub 0 por t es igual a 2pi, que con este 2 de aquí se va a ir. Y en esa simplificación yo determino que esto c sub k es igual al seno de k omega sub 0 t1 dividido para k veces pi, que corresponde a las coeficientes espectrales en k distinto de 0. Entonces ustedes pueden observar que este c sub k de aquí son justamente los coeficientes espectrales de mi onda cuadrada periódica que le hicimos en un ejercicio anterior. Que es esta señal que estamos dibujando aquí. Entonces hemos aplicado varias propiedades para llegar a este resultado. La derivada, la propiedad del desplazamiento en el tiempo, la propiedad de linealidad. Y hemos reutilizado esta característica que tiene el tren de pulsos periódico, de que sus A sub k son constantes, es igual a 1 sobre periodo. Como ya sabemos que los coeficientes espectrales de aquí son infinitos, nos retaría determinar cuánto vale el coeficiente c sub 0, ¿cierto? Y aquí tengo dos caminos para encontrar este coeficiente c sub 0. Vamos a escribir acá esos dos caminos. El primer camino es utilizar esta ecuación. 1 sobre periodo, integral en periodo de la señal xt dt. Y la segunda es tomar los coeficientes c sub k y evaluarlo para k igual a 0. En caso de que aquí se produzca una indeterminación, aplicamos esa ley que ustedes van a hacer en el laboratorio, que es la ley de Hopital, que significa derivar arriba, derivar abajo y evaluar en esa indeterminación.
Ya, entonces vamos a hacer nuestra primera pausa de 15 minutos y vamos a empezar a analizar lo que ya es la serie de Fourier, pero en tiempo discreto, y encontrar las diferencias que tiene con tiempo continuo.